Aporte Regional es un espacio dedicado a la difusión de todas las acciones realizadas por las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Soy Aldo Flores y te invito a conocer el quehacer jurisdiccional enfocado a la protección de los derechos político-electorales y la difusión de la cultura democrática de las salas regionales. Solo aquí, en Plataforma Electoral, donde tú tienes mucho que ver. Hola, esto es Aporte Global, un espacio informativo creado en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en donde nos enteraremos de sus actividades en el mundo. En este espacio podremos conocer más acerca de sistemas políticos de otros países, talleres, foros, seminarios internacionales. Haremos un seguimiento a las actividades electorales de México en el contexto internacional y te platicaremos sobre los espacios en los que participa el tribunal. Los esperamos en el canal Plataforma Electoral, el canal de televisión por internet del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en donde tú tienes mucho que ver. El viernes 27 de febrero a las 11 horas, siga la transmisión en vivo del segundo informe de labores de la Sala Regional Guadalajara, que dará la magistrada presidenta Mónica Aralí Soto Fregoso ante el magistrado José Alejandro Luna Ramos, presidente del Tribunal Electoral y de la Comisión de Administración, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 37, fracción primera, del reglamento interno del máximo órgano jurisdiccional en materia electoral. Solo aquí, en Plataforma Electoral, el canal de televisión por internet donde tú tienes mucho que ver. Yo soy Eduardo Alcalá y les doy la bienvenida a Aporte Global, el espacio informativo donde conocerás más sobre la labor del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el mundo. Recientemente, diversos países en América Latina han implementado importantes reformas en materia electoral, y nuestro país es uno de ellos. Al respecto, entre los diversos foros diseñados para la discusión sobre los retos asociados a la puesta en marcha de estas modificaciones en el marco jurídico electoral, el pasado mes de diciembre se celebró en la Ciudad de México el Seminario Internacional Elecciones, Reformas y Justicia, Análisis Regional 2013-2015. Dicho evento tuvo como propósito promover el análisis y la reflexión de diversas expertas y expertos de Guatemala, Nicaragua, El Salvador y México. En este interesante ejercicio participaron, por supuesto, nuestros magistrados, compartiendo su conocimiento y su experiencia al lado de legisladores, funcionarios electorales, académicos y representantes de la sociedad civil de los 4 países. A continuación, los dejamos con la participación del magistrado presidente de nuestro órgano jurisdiccional, José Alejandro Luna Ramos, quien inauguró las actividades del seminario. Doctor Lorenzo Córdoba Vianelo, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral. Doctor Raúl Ávila Ortiz, coordinador del Programa Académico de Idea Internacional para México y Centroamérica. Doctora Helene Schesroyen, gerente senior del Programa para América Latina del Instituto Holandés para la Democracia Multipartidista. Maestro Eduardo Núñez Vargas, director del Instituto Nacional Demócrata en Guatemala y del Programa Centroamericano de Seguridad Pública. Maestro Hertinio Avilés Albavera, magistrado presidente de la Asociación de Tribunales de las Salas Electorales de la República, Asociación Civil. Doctor César Astudillo Reyes, coordinador del área de Derecho Electoral del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Muchas gracias por acompañarnos y en la organización de este evento. Saludo también con aprecio y respeto a mis compañeros y amigos, magistradas y magistrados electorales, a las
y los consejeros nacionales de las entidades federativas y académicos universitarios que nos acompañan. Muy buenos días a todos. Hoy más que nunca, México requiere de autoridades fuertes para hacer frente a los retos que imponen los nuevos tiempos, que aseguren el Estado de Derecho y que guíen su actuar en los principios constitucionales, así como en los valores propios de la democracia. Las circunstancias por las que atraviesa nuestro país, como ya lo señaló el señor presidente consejero, exigen la presencia de instituciones electorales, administrativas y jurisdiccionales preparadas para instrumentar las nuevas reglas del juego democrático, incorporadas a nuestro orden jurídico en el presente año, y de esta forma defender a la democracia. Tenemos un enorme reto en los procesos que concluirán con la jornada electoral en el 2015. En este sentido, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se ha declarado listo y preparado para atender todos y cada uno de los medios de impugnación que se interpongan. Y lo dice además con el reconocimiento de distintas instituciones. Digo lo anterior, perdón por la alabanza en boca propia, orgulloso de los galardones que en esta ocasión nos otorgó el Centro Internacional de Estudios Parlamentarios en su segunda edición de premios electorales internacionales. Fuimos reconocidos con 5 primeros premios, incluida la distinción como la institución electoral del año, destacando por nuestras sentencias en materia de género y de inclusión de las comunidades y pueblos indígenas, además de resaltar nuestro compromiso internacional. Por ello, es para mí un gran honor inaugurar este seminario en el que, a través del diálogo y de la deliberación, requisitos esenciales de la democracia, podremos construir puentes que nos acerquen a las mejores prácticas para la efectiva protección de los derechos político-electorales de todas y de todos. Esta es una oportunidad invaluable, pues contamos con la presencia de especialistas de Guatemala, El Salvador y Honduras, quienes participarán con nosotros sus experiencias en el ámbito de la administración e impartición de la justicia electoral. Asimismo, nos permitirán conocer las acciones que desde otras latitudes se han emprendido para resolver escenarios adversos que pretenden oscurecer el ejercicio de la libertad y detener el fortalecimiento democrático. A nuestras amigas y amigos agradezco su presencia y su compromiso con el fortalecimiento de la región. En razón de lo anterior, celebro la conformación de este espacio en que las instituciones federales, nacionales y de las entidades federativas,
así como actores políticos, miembros de la academia y sociedad civil, podremos abordar los desafíos que se avecinan e identificar nuestras fortalezas y también nuestras necesidades. Estoy convencido de que este acercamiento entre todos los órganos electorales de México nos permitirá afianzar el federalismo electoral. Compañeras y compañeros, las mexicanas y los mexicanos confían en que las instituciones electorales acatarán las obligaciones que el orden constitucional les ha impuesto. De esta forma, esperan que los aquí presentes nos constituyamos como verdaderos garantes de sus derechos fundamentales, les brindemos seguridad jurídica y aseguremos desde nuestras facultades una nación construida sobre la base de la legalidad. Estas son condiciones indispensables para consolidar un sistema político legítimo, necesario para asegurar la paz, lo cual es una aspiración irrenunciable. De nosotros depende que este anhelo de justicia y de equidad llegue al mejor puerto. Por ello, debemos seguir trabajando codo a codo como hasta ahora lo hemos hecho, desde el cumplimiento de nuestras responsabilidades. Cerremos el paso a la impunidad y al cumplimiento de las leyes. México nos los demanda. Muchas gracias. Uno de los temas sustantivos abordados durante el foro fue la identificación de ventanas de oportunidad en el contexto de las reformas para el aseguramiento de la integridad de los procesos electorales y la impartición de justicia electoral durante los comicios celebrados recientemente en El Salvador y Honduras, o que como están por realizarse en el caso de México, Guatemala y nuevamente en El Salvador. En este sentido, el análisis expuesto por el magistrado de Sala Superior Salvador Olimpo Nava Gomar durante la mesa México, Reformas y Justicia 2014 y Elecciones 2015 brindó diversos elementos que abonaron a la claridad y la comprensión del tema. A continuación, los dejamos con su intervención. Déjenme darles algunas cifras, nada más de los juicios que ha resuelto el tribunal más en concreto. Como Tribunal Constitucional podemos revisar la constitucionalidad y legalidad tanto de las elecciones que nos toca directamente conocer, como de la Autoridad Administrativa Electoral, el INE, antes IFE, de los tribunales locales, 32, y de los institutos electorales locales, 32, claro, a través de una cadena impugnativa, también de los partidos políticos, medios de comunicación y similares que vengan a esta jurisdicción si es que se viola algún derecho político electoral o tiene que ver con el resultado de las elecciones. De tal suerte que ya la Sala Superior, última instancia, en plano jurisdiccional y con jurisdicción constitucional, ha resuelto a nivel municipal o delegacional, en el Distrito Federal no tenemos municipios, sino delegaciones, que son el equivalente, 1,380 juicios. Todo esto es hoy a las 8 de la mañana. 1,380 juicios relacionados con elecciones constitucionales de presidentes municipales o titulares de delegación, síndicos y regidores. 518 juicios relacionados con elecciones de comunidades indígenas, entre ellos a detalle como agentes de policía, presidentes de comunidad, acciones afirmativas, coordinadores territoriales o comisarios municipales, cargos que no existen en la nomenclatura de los otros municipios del país. Tenemos 2,445, alrededor de 500 son de comunidades indígenas. 459 asuntos vinculados con el derecho a votar y ser votado
en la vertiente de ejercicio del cargo. Es decir, personas que no pueden ejercer el cargo para el que fueron electos. Tenemos una jurisprudencia extensiva que dice que tutelamos el derecho a ser votado y que el derecho a ser votado no se perfecciona solo cuando eres votado o para poder ser votado, sino una vez que lo eres, si no se te permite el ejercicio del cargo, luego entonces se vulnera ese derecho. Tenemos algunas comunidades, digamos, más sofisticadas, tanto en derecho como en política que otras, y las menos sofisticadas ocurren juicios como, digamos, hermanos no tan preparados, ¿no? O con un nivel sociocultural distinto. Dice, pues tú ganaste, pero no te dejamos entrar al Palacio Municipal. Oye, pero yo soy el presidente, pues no entras con machetes y con armas, no vas a entrar. Entonces, viene y, digamos, hemos resuelto asuntos de ese calado. O un presidente municipal que dice, no le voy a pagar al síndico o al regidor, y manda un oficio y le descuentan el salario. Vienen con nosotros y lo hemos resuelto en repetidas ocasiones, hasta ya hemos entrado. 252 asuntos vinculados con órganos municipales de los partidos políticos nacionales. Y miren ustedes, los conflictos de órganos municipales de partido van primero al Instituto Electoral, en su caso al tribunal, en su caso a la sala regional, y para que lleguen a la sala superior es porque ya hay una violación de derechos fundamentales. Estoy hablando nada más de jurisdicción constitucional electoral. 174 relacionados con elección de autoridades municipales auxiliares, es decir, órganos paralelos, participación ciudadana, delegados y subdelegados de ayuntamientos. Todo esto nada más a nivel municipal. A nivel de estados de la República, de entidades federativas, hemos resuelto 28,202 asuntos que tienen que ver con la vida interna de los partidos políticos. Es decir, en ocasiones me parece que alguien podría pensar, no yo, que es incongruente el hecho de que los propios partidos hagan normas tan sofisticadas para plasmarlos en las normas y que con su vida interna no hagan lo mismo. Alguien podría decir eso a partir de estos números. 18,906 asuntos con derecho de afiliación, es decir, personas a las cuales no les permiten pertenecer al partido o afiliarse. 6,270 que tienen que ver con procesos internos de selección de candidatos. Aquellos que son mayoría en los partidos políticos, sobre todo a nivel municipal y estatal, pareciera que le ponen trabas a aquellos que pueden ganarles o la interna para ser candidato o la interna para el cambio de dirigencia. Hemos tenido a su vez 3,225 asuntos de elección de dirigencia estatal de los partidos políticos nacionales, porque en nuestro federalismo electoral tenemos también muchos partidos políticos locales, solo nacionales. De los asuntos de partidos nacionales conocemos directamente. 8,462 asuntos vinculados con elecciones constitucionales de gobernadores. Es importante la cifra, 8,462, porque solo tenemos 32 gobernadores y solo hemos estado 8 años. Aquí algún buen actuario que haga más o menos la cuenta de las impugnaciones que supone una elección de gobernador. 2,554 asuntos vinculados con el registro de candidatos a cargos de elección popular, es decir, que no los dejan registrarse. Además, no estoy hablando de otros datos, como por ejemplo la integración de órganos electorales, que eso es bien interesante. Es decir, a aquellos que configuran los institutos locales y los tribunales locales pueden venir a la jurisdicción de la sala superior cuando consideran que su derecho a integrar estos órganos ha sido vulnerado por los congresos de los estados, lo cual es muy complicado en la nomenclatura del federalismo. Digamos que uno ya no podría dibujar la división de poderes mexicanos, como decía Lowenstein, ¿no?, en horizontal, legislativo, ejecutivo y judicial, y en vertical, municipal, estatal y federal, porque ya tenemos un juego, digamos, una constelación de órganos y de diálogo, ¿no?, o de conflictos entre todas las autoridades. De este número de estos asuntos de integración de autoridades electorales de las entidades federativas, hemos resuelto 639 juicios para integrar órganos electorales, que tienen que ver con fiscalización de los recursos a nivel estatal, 158. Sobre geografía electoral, es decir, el cambio de los distritos electorales, que es importantísimo para el resultado de las elecciones, 692.
Del derecho de petición o información resolvemos cuestiones de transparencia hasta antes de la reforma, que no entra en vigor todavía, sí, porque falta la ley reglamentaria, 807 asuntos a nivel estatal de falta de transparencia de los partidos políticos, que el actor, digamos el militante del partido, pide una información a su cúpula y no se la dan, viene al tribunal. Nivel federal. Hemos resuelto 23.327 asuntos relacionados con la vida interna de los partidos políticos a nivel federal. 23.000 asuntos. De ellos son 9.565 por proceso interno de selección de candidatos. Ahí está el quid, ¿no? Digamos, el poder de los partidos. 9.167 sobre el derecho de afiliación y 4.000 relacionados con dirigencias nacionales. Hay 10 partidos políticos nacionales y 4.000 juicios respecto de sus dirigencias. Y hay que decir que los 3 nuevos pues no han generado tantos juicios hasta ahora, ¿no? Entonces digamos que la división sería más escandalosa. Hemos resuelto 12.332 asuntos relacionados con la credencial para votar con fotografía, de aquellas personas que tienen un problema para que se les proporcione. Hay que decir también que el INE y antes el IFE tiene en el propio módulo en donde se pide y se expide la credencial el formato para cuando alguna persona no reúne los requisitos, finalmente es un trámite administrativo, me voy a quejar, le dice, aquí está el formato, lo firma, pone sus datos y llega en automático el juicio. Generalmente se confirman esos asuntos. 621 juicios sobre la elección de diputados federales, 429 sobre la elección de senadores y 748 con la elección de registro de partidos políticos y 1.445 sobre la elección presidencial. 1.445 juicios, solo hemos resuelto, solo hemos calificado jurisdiccionalmente esta integración una elección presidencial. Puedo decir que tenemos una democracia de alta litigiosidad, de altísima litigiosidad. Es bueno si se considera que tenemos un órgano que resuelve las diferencias, que cualquier persona en este país puede participar en un proceso de un partido político o para ser candidato independiente y si no se le respeta el ejercicio de sus derechos político-electorales puede ir o puede venir a un tribunal y se restablecen esos derechos. Pero creo que es mucho. Ahora con las nuevas reglas que vienen, creo que tendremos más y no sé si sea el mejor camino para una democracia. Por lo pronto la democracia no vale si los derechos no son exigidos, ahí estaremos todos de acuerdo. ¿Yo qué haría? Yo coincido con el profesor Astudillo, pues creo que hay que bajar el dinero, el costo de la elección. Es decir, si le diéramos muchísimo menos dinero, pues se haría más fácil fiscalizar y ver quién rebasa esos topes de gastos de campaña, ¿no? Creo que falta trabajar con los niños en cultura democrática. Es difícil que convenza a mi vecino de lo que hacemos en el tribunal es positivo, porque además nos mete en esta idea abstracta de desinstitucionalización del Estado, en el cual se habla lo mismo de los muertos de Ayotzinapa, de actos de falta de rendición de cuentas o de una sentencia injusta. O sea, no es lo mismo, ¿no? Y además el poder judicial creo que es un poder que tiene una dificultad para comunicarse. Solo podemos hablar a partir de nuestras sentencias o en un foro muy generoso, pero con colegas que hacen lo mismo, es decir, digamos que no permea mayor cosa, ¿no? Decía un magistrado del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Luis López Guerra, que en la gran mayoría de los litigios, más del 95%, dice el magistrado, el profesor López Guerra, suele haber alguien de mala fe. El deudor que no le paga al acreedor, el delincuente que le infringe un daño a la víctima, el patrón que despide injustificadamente a un trabajador, etcétera, etcétera. Dice, el problema es que en derecho electoral las dos partes suelen ser de mala fe. ¿Sí? Dice, no hay nada más subjetivo en la vida que la política, y aquí la clientela es política. El mismo actor que 2 semanas antes dio una conferencia de prensa en el tribunal, les prestamos la sala de prensa, diciendo que se había hecho justicia, que tenemos un tribunal de avanzada y democrático en el país, viene y dice que fue una barbaridad lo que estamos haciendo, que no sabe por qué, él mismo, ¿no? Lo sabemos, digamos, es parte
de la vida política. Y además la tarea jurisdiccional es ingrata. El 50% no está contenta con lo que se resuelve. El 50%. El que pierde el juicio, ¿no? Y es más fácil criticar. Y las sentencias suelen ser engorrosas. No sé si a ustedes les gusta leer sentencias. A mí me gusta, pero me gusta más jugar tenis, digamos, ¿no? O sea, es difícil leerlas todas. Y aunque somos un tribunal transparente y de ventanas abiertas, pueden ver nuestra página de internet, nuestras sentencias están en internet, ¿no? En 24 horas. Los debates son públicos, el comité de adquisiciones sesiona en internet y está eso en la página nuestra, pueden ver en dónde se compró cada lápiz que usamos en el tribunal. Aunque somos abiertos, digamos, pues ¿quién lee las sentencias, no? A los nacionales yo los reto a que piensen en 50 sentencias controvertidas del tribunal de estas 112,000. La verdad es que hay una coincidencia pacífica por parte de los partidos de nuestras resoluciones, aunque seguimos yendo contracorriente, resolviendo derechos que pareciera que estuvieron resueltos desde la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, por decirlo menos, ¿no? 1789, para no irme más atrás, ¿no? Sin embargo, bueno, tenemos un garante de la democracia, por lo menos de la democracia formal mexicana, y va funcionando, entre otras cosas porque tenemos la capacidad de hacer derecho comparado con expertos y con invitados internacionales y amigos de tan queridos países. Muchas gracias por su atención. Próximamente les seguiremos compartiendo otras tantas experiencias que nuestra institución ha desarrollado en el ámbito internacional y los invito a que nos continúen siguiendo en Aporte Global, que se transmite por Plataforma Electoral, el canal de televisión por internet del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde tú tienes mucho que ver. El viernes 27 de febrero a las 11 horas, siga la transmisión en vivo del segundo informe de labores de la Sala Regional Guadalajara, que dará la magistrada presidenta Mónica Aralís Soto Fregoso ante el magistrado José Alejandro Luna Ramos, presidente del Tribunal Electoral y de la Comisión de Administración, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 37, fracción primera, del reglamento interno del máximo órgano jurisdiccional en materia electoral. Solo aquí, en Plataforma Electoral, el canal de televisión por internet donde tú tienes mucho que ver. Este año, elegiremos diputados federales y autoridades en 17 entidades federativas. Las y los mexicanos podemos tener la certeza de que contamos con instituciones fuertes. Muestra de ello es el reconocimiento que recibió el Tribunal Electoral como la mejor institución electoral del año, entre órganos de todo el mundo. Lo que ratifica nuestro trabajo de cara al proceso electoral 2015. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. En el Tribunal Electoral protegemos los derechos político-electorales de las y los mexicanos. En los últimos 3 años atendimos más de 60,000 asuntos, 8 de cada 10 interpuestos por ciudadanos, y en este año resueltos en apenas 11 días. Trabajamos por la igualdad entre mujeres y hombres y por la autonomía de los pueblos y comunidades indígenas. Somos referencia para tribunales locales y extranjeros. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. La democracia es cuestión de todos los días y de todos los ciudadanos, de grandes y pequeñas decisiones. En el Tribunal Electoral trabajamos para que tu voz sea respetada. Resolvemos a favor de la igualdad política entre mujeres y hombres. Defendemos las decisiones que toman con autonomía los pueblos y comunidades indígenas. Nuestras sentencias garantizan el respeto a tus derechos político-electorales, consolidan nuestra democracia. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión. Nosotros la protegemos.